y es que hay mucho dato, mucho catalizador que genera tanto miedo como optimismo en el mercado y ni vendedores ni compradores acaban de tomar el mando. Por ejemplo, ¿qué da mucho miedo? El acuerdo por el techo de deuda, algo que yo sinceramente no comparto demasiado. Creo que, ya lo hemos comentado aquí en Carolus, es más un teatrillo que otra cosa. Evidentemente, si por lo que sea finalmente demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo y no se alcanza ese acuerdo para subir el techo de deuda, pues es una catástrofe, ¿no? Bajaría el rating de la deuda de Estados Unidos. No olvidemos que el dólar es la moneda hegemónica del mundo y muchos agentes que dependen del mismo. Sería catastrófico y, por supuesto, la volatilidad en la renta variable sería brutal. De hecho, ya tuvimos un atisbo en el año 2011 de que no se llegaba a un acuerdo para el techo de deuda y el S&P 500 cayó un 15% en poquitas sesiones. Imaginaros, insisto, si en esta ocasión, con mucha más deuda, en un entorno macroeconómico creo que bastante más hostil que el año 2011, no se llega a un acuerdo. Bueno, la volatilidad puede ser brutal. Sin embargo, repito que es una opción prácticamente imposible. En la vida no hay nada imposible, pero irrisoria son las probabilidades que yo asigno a la opción de que no se alcance ese acuerdo. Desde mi punto de vista, a lo largo de las próximas semanas lo anunciará Janet Yellen, se subirá el techo de deuda y por lo tanto podrá emitir más bonos y más deuda el Tesoro para financiar las obligaciones de tanto las obligaciones de pago que tienen como nuevos gastos. No olvidemos que estamos en año preelectoral y ahora mismo la herramienta del gasto es fundamental, ¿no? Para prácticamente todos los políticos, ¿no? Por lo tanto, no me preocuparía demasiado. De hecho, el mercado creo que está descontando que se llegará a un acuerdo dentro de poco. Ayer me preguntaban en privado: oye, José, si finalmente anuncian un acuerdo, ¿esto tendrá mucho impacto en la bolsa, con subidas en la renta variable y caídas en el dólar? Y sí, sería la reacción normal, pero repito que parte de ese escenario ya está descontado, por lo tanto no espero grandes movimientos porque ya se está poniendo en precio a día de hoy. ¿Por qué sabemos que se está poniendo en precio? Porque tanto el VIX como el MOVE, el VIX, los índices de volatilidad de renta variable y renta fija, no están muy tensos. De hecho, están en zonas de complacencia. El único producto que muestra cierta preocupación son los CDS, los Credit Default Swaps, pero no olvidemos que esos son productos de cobertura. Son swaps, como bien dice la palabra, por lo tanto no se está poniendo dinero realmente detrás de esa apuesta, sino son coberturas por si llega finalmente, al final acaba ocurriendo la desgracia y que no se llegase a ese acuerdo, pues tener cierto refugio. Pero desde luego el índice MOVE y el índice VIX no están contemplando esa posibilidad y se siguen moviendo en unos niveles que desde luego muestran cierto optimismo, y es lo que pensamos desde luego en Trading Pro y yo a título personal. Se alcanzará el acuerdo en próximas semanas, antes del 1 de junio posiblemente, que es cuando Janet Yellen avisó de que ya no iba a quedar liquidez para afrontar los próximos pagos. Por lo tanto, es posible que cuando acabe las reuniones del G7, donde estará Biden más involucrado, ya se anuncie ese acuerdo. Veremos a cambio de qué. Los republicanos pedirán una reducción del gasto público seguramente, pero se llega a un acuerdo, insisto, con casi total seguridad. Por lo tanto, se está hablando mucho, headlines, sabemos que son muy sensacionalistas a veces, hablando de default, hablando de quiebra, pero realmente es más sensacionalismo que otra cosa. No centraría mucho las miradas en eso, y sí centraría las miradas en los atisbos que tenemos ya de clara recesión económica. Ayer el dato de ventas minoristas en Estados Unidos, ventas minoristas, que es un dato muy ligado evidentemente a la actividad económica, al consumo, fue desastroso. Dato que nos habla ya, prácticamente ya, de que se está hundiendo la actividad económica, algo normal. Si vemos un poco la caída del agregado monetario M2, cómo se ha cortado el crédito, el índice adelantado ley, el que elabora Conference Board, que es un índice sintético que agrega muchos indicadores adelantados, como los PMIs, como la cotización de las bolsas, como las condiciones financieras, y ya nos venía diciendo semanas y meses atrás de recesión. Muchos no le querían hacer caso, pero ya otros datos más atrasados, como ventas minoristas, pues hablan de lo que venimos aquí diciendo tiempo atrás. Amigos, lo que se viene es una recesión económica. El empleo no tardará mucho en mostrarlo, el PIB evidentemente tampoco, pero de momento son los indicadores algo más adelantados los que sí hablan de ese entorno económico complicado, que ojo, si se mantiene esta deflación monetaria, o sea, si sigue el crédito totalmente cortado por parte del sectorial bancario y además el M2, M3 y M1
ya en clara deflación, es que podemos ya no tener una recesión, sino incluso una depresión económica. Es decir, con muchas quiebras empresariales y esa famosa destrucción creativa que comentaba el economista austriaco Schumpeter. A corto plazo suele ser la fase económica más dura, hay quiebras, hay desempleo, pero a medio y largo plazo son procesos de saneamiento de la economía, se liberan factores productivos de proyectos que no generan rentabilidad, proyectos que realmente no son viables a largo plazo, que están sostenidos más bien por políticas públicas, por políticas monetarias, que por sentido económico. Esas malas inversiones se purgan y se abre una nueva era de prosperidad con una economía ya así enfocada a proyectos viables y rentables. Por eso, repito, de depresión, de destrucción creativa. Vamos a ver si lo permiten, y todo ello dependerá de si dependerá de la política fiscal y monetaria. Si lo vemos muy rápidamente a tipos bajos, es decir, a dinero gratis, y desde parte de los estados a regalar dinero vía helicóptero monetario, pues será muy complicado que se produzca ese proceso de saneamiento. Pero si se mantiene durante un tiempo unas condiciones restrictivas, sí se producirá, como digo, esa reestructuración y posiblemente dará una era de 10, 15, 20 años de prosperidad. Esto ya pasó en los años 80. Paul Volcker, recordar, presidente de la Reserva Federal, un presidente que fue muy criticado en su día porque subió los tipos de interés al 20%. Esto hoy en día, evidentemente, con los niveles actuales de deuda, es totalmente inviable, pero en los años 80 evidentemente había un ratio de deuda sobre PIB mucho más bajo y sí que fue posible. A pesar de ello, causó dos recesiones muy importantes, pero cuidado, reestructuró la economía, eliminó malas inversiones, liberó factores productivos que fueron de nuevo a proyectos que ahora sí eran rentables y abrió una era de prosperidad. Por lo tanto, dolor a corto plazo para prosperidad a medio y largo plazo. El problema de los políticos es que nunca, por pura construcción de la democracia, piensan a medio y largo plazo. Siempre piensan en el más rabioso corto plazo, porque sus mandatos duran 4 o como mucho 8 años. Por lo tanto, más allá de eso, no suelen desarrollar políticas y, por desgracia, nos condenan a la sociedad a un cortoplacismo que no permite, sobre todo, capitalizar a la sociedad. Veremos si finalmente Jay Powell y el propio gobierno de Estados Unidos esta vez quieren volver o son capaces de aceptar una recesión dura para estructurar la economía, o si una vez buena la chamusquina, como ya está empezando a oler, volverán rápidamente a políticas ultra expansivas que generan más inflación, devaluarán todavía más el dólar y zombificarán la economía. Lo sabremos en trimestres, en años, qué decisión tomarán. Yo creo que Jay Powell tiene como gran ejemplo a Paul Volcker. Jay Powell, desde mi punto de vista, es un presidente de banca central que quizá esté siendo injustamente calificado, porque creo que está haciendo las cosas tarde pero bien. Es verdad que ha tardado mucho, ha ido por detrás de la curva, pero está respondiendo de forma contundente ante el problema de inflación, que además no es cosa suya, ha venido mucho más provocado por el propio gobierno que por la banca central. Sin embargo, el miedo lo tengo yo evidentemente en el tesoro. Los gobiernos cada vez llevan una tendencia a gastar muy por encima de lo que ingresan, es decir, a incurrir en déficits crónicos. Un déficit crónico básicamente es el que se da en épocas de auge y en épocas de recesión. Se gasta siempre por encima de lo que se recauda, es decir, se vive en base a deuda, y eso es intrínsecamente inflacionario. Bien, estás trayendo gasto del futuro al presente sin producir más, y por lo tanto veremos, ¿no? Así es muy complicado realmente tener una economía que asigne bien el capital y bueno, lo veremos, como digo, en propios años. Si esto no se hace cada ciclo económico, al final acabas conduciendo a la economía a una zombificación. El ejemplo lo tenemos claramente en Japón, que lleva 30 años estancado, con recesión cada 3 años y medio, recesiones que no acaban de limpiar la economía, crecimientos paupérrimos, prácticamente cercanos al cero, y una economía que en los años 80 parecía que se iba a comer el mundo, incluso iba a superar a los Estados Unidos como hegemón, y hoy en día ya es la tercera economía y poco tiempo le queda en ese puesto. No creo que sea el espejo, el ejemplo en el que mirarnos. Sin embargo, parece que Occidente pues quiere ir, por desgracia, a ese camino con tantas piedras, sobre todo puestas por políticos que, no olvidemos, el objetivo final que tiene es mantener el sillón bien calentito para su propio partido. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.